Científicos, ¿cómo están? Mi nombre es Gabriela Estefaní y este es Psiquiciencia. El día de hoy nos encontramos con Carla Daniela López. ¿Cómo estás, Daniela? Es un gusto en conocerte. Muy bien, muchas gracias. Emocionada y aquí muy feliz de poder estar en esta entrevista y a ti muy agradecida de que nos hayas invitado. Vamos a comenzar. Daniela, ¿nos puedes platicar un poco sobre ti? ¿De dónde eres? ¿Qué estudiaste? ¿Y a qué te dedicas? Claro que sí. Bueno, yo soy bióloga. Esa es mi profesión, mi carrera. Soy de México, del Estado de México, pero yo estudié en la Ciudad de México, en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Soy bióloga más enfocada a biología molecular y todo como genética, y especialmente estoy interesada en las neurociencias, en la neurociencia, que es el estudio de pues, todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso, enfermedades del sistema nervioso, del cerebro y todo eso. Pues ahorita estoy en un laboratorio de Texas. Estoy como haciendo un pequeño voluntariado, porque, bueno, igual y más tarde te lo platico, pero como que la ciencia es el negocio familiar, porque mi papá también es científico, es neurocientífico, de hecho, y él tiene un laboratorio aquí en Texas y yo estoy aquí ayudándole con unas cosas, en lo que yo entro al posgrado que sería un doctorado, es el siguiente paso que yo quiero hacer, y lo haré en neurociencias precisamente. Qué interesante. ¿Desde que eras niña te gustaba la ciencia? Sí. No precisamente la ciencia de investigación científica, pero sí. Y me di cuenta, bueno, ahora que ya estoy grande, ya puedo analizar este tipo de cosas, me di cuenta que sí, porque como te cuento, mi papá es científico. Entonces, cuando él estaba estudiando la carrera, yo ya estaba presente. Entonces, yo veía él también estudió biología, entonces yo veía por ejemplo, tenía unas cajas de entomología, que la entomología estudia a los insectos, bueno, insectos y muchos animales relacionados a ellos. Y le pedían hacer unas colecciones de eso, de insectos. Entonces yo veía a esos bichitos y veía sus patitas, veía todas sus partes. Y de hecho me acuerdo que una vez, queriendo hacer eso, queriendo ver cómo estaba construido todo, cómo funcionaba, desarmé uno de esos bichitos. Sí, exactamente. Pero es la curiosidad, ¿sabes? Entonces, los científicos, como una amiga me decía que los científicos son niños que nunca dejaron de preguntarse cosas. Entonces sí, desde chiquita sí sabía que quería hacer algo de ciencia, que me gustaba la ciencia. No sabía cómo ponerlo en palabras, pero sí sabía que quería algo de ciencia. Y, ¡ay, qué padre! sí, y la verdad es que antes quería estudiar medicina, pero me di cuenta que me gustaba más esta otra parte, y biología. Cuando descubrí la biología, fue un amor lo que sentí. Fue mucha emoción. Entonces, sí. Bonito. Daniela, ¿por qué crees
que a algunas personas no les gusta o se les hace aburrida la ciencia? Pues mira, primera, porque a veces la ciencia puede utilizar muchas palabras muy técnicas, algo difíciles o complicadas para entender si no es, si una persona no está dentro de este campo, puede que se le dificulte entender, puede que se complique, y como no hay tanto acceso a la información en México, no es tan fácil llegar a ella y Sí, entender una palabra súper complicada, y no hay muchas personas que quieran explicarla. Es por eso que no hay tantas personas que les guste y y por eso se les hace un poquito aburrida o tediosa, ¿sabes? Y eso es desde niños, porque no tenemos como que esa cultura de enseñarle a los niños a que la ciencia es divertida, que la ciencia es algo muy bonito, ¿sabes? sí, Y también porque a veces los adultos estamos corriendo mucho, o bueno, los adultos más adultos están corriendo mucho, y a veces los niños tienen muchas preguntas, pero no nos detenemos a responderlas, y por eso es que dejan de interesarse, se les empieza a hacer aburrida porque no tienen respuestas, porque simplemente no hay quien los impulse, los ayude a eso, ¿sabes? sí. Entonces, yo creo que toda esta serie de eventos que pasan en la vida diaria desde pequeños y todo, es lo que resulta en que ya de grandes a la gente se les pueda hacer aburrida o tediosa o un poco interesante. Daniela, desde tu punto de vista, ¿la forma en que se enseña la ciencia en las escuelas es la correcta? Pues mira, sí y no. Te tengo que hablar personalmente y desde mi experiencia en primera, porque yo fui muy privilegiada al poder estudiar en escuelas particulares, y a mí siempre se me estuvo inculcando que la ciencia era muy buena, era muy divertida, era algo fantástico porque nos podría resolver preguntas de muchísimas cosas que nos preguntamos, muchísimas cosas que pasan a nuestro alrededor y todo eso. Entonces, a medida que fui creciendo, yo tuve muy buenos maestros. Eh, y no todos, no puedo decir que en todos nos inculcaron o en todos nos creció esta llama de la ciencia, este amor de la ciencia, pero, pero por ejemplo los maestros sí nos decían como que estas clases, primero como explicativas, como las exposiciones que ellos nos dan y todo eso, se complementaban con experimentos y con la práctica. Y esa forma de enseñar se me hace buena, ¿sabes? Porque es algo interesante, es algo que los niños pueden tocar, pueden ver, pueden observar bien, y ahí mismo se puede eh, relacionar el método científico. Este, y así se nos inculca, así eh, podemos aprender mejor, ¿sabes? Pero no, este no es el caso en todas las escuelas, esto no es el caso en todo México, en todo el mundo. Actualmente, la verdad es que estoy un poquito instruido, no sé, sé un poquito de cómo está la educación, porque tengo amigas maestras, tengo niños, bueno, tengo amigos niños, amigas niñas que me cuentan las cosas, ¿sabes? Entonces,
se me hace que es buena si los maestros se ponen a como investigar bien todos los conceptos y lo incluyen con experimentos. Pero se me hace mala, bueno, o no correcta, no tan correcta, cuando los maestros no se instruyen tan bien, no están tan empapados con un tema al que quieren transmitir a los niños y simplemente dejan como la y se va Sí, todos estos conocimientos. Entonces, por eso mi sí y no, de por qué está bien o está mal la educación en México. sí, tienes razón. ¿Nos puedes dar tu concepto sobre ciencia? Sí, esto está difícil porque es que la ciencia es Sí, mucho, ¿sabes? ¿a ti qué es la ciencia? Es como Sí, la pregunta. sí, claro. Pues para mí la ciencia, bueno, en sí es una rama, o podría ser el conjunto de los conocimientos para explicar lo que sucede a nuestro alrededor. Para mí se basa en el método científico que te estaba comentando, que es observar, plantearnos un problema, una pregunta de por qué pasa, lo que estamos observando. Después nos hacemos una hipótesis que es pues tratar de darnos una solución, lo que puede pasar, y después tenemos que hacer los experimentos, ponerlo a prueba para llegar a unas conclusiones y pues ya, sacar un nuevo conocimiento, obtener un nuevo conocimiento de todo esto. Aunque este sistema, este método puede ser dinámico, muchas veces siempre es dinámico, porque nos podemos, o no hacer un experimento y tenemos que regresar a plantearnos el problema, ¿sabes? Pero todo esto es para obtener un conocimiento y eso es la ciencia para mí. Nos explica, a partir de todos estos conocimientos podemos explicarnos lo que sucede alrededor de nuestro, a nuestro alrededor. Sí, Y nos contesta muchísimas preguntas que tenemos y con todo esto podemos, ya en ciencias más avanzadas, podemos ayudar ya sea al planeta y a la gente, ¿sabes? Como, no sé, medicina o en biología, que se divide en muchísimas ramas, que primero nos enseñan de todo, ¿sabes? Como plantas, animales, cómo funciona el cuerpo. Y todo esto es para que primero podamos conocer lo que hay, para después, no sé, a veces, si nos vamos por esa rama de la ciencia, ver si hay alguna problemática ahí y tratar de resolverla. Entonces, sí, todo esto es ciencia para mí. Bueno, todo esto es la ciencia y por esto es que significa tanto para mí. sí, qué bonito. Daniel, ¿qué te motivó a estudiar una carrera científica como bióloga? Como bióloga, tengo un punto muy definido en mi vida que me hizo dar cuenta de que yo quería ser bióloga y fue en la preparatoria. Ya traía, como te estoy comentando, ya traía todo estos antecedentes y las ideas y todo, pero pues ahí como que siempre estás dudando, ¿no? Entonces tenía una maestra en la preparatoria de biología y una vez en un laboratorio nos enseñó células de cebolla. Las pintó con un colorante y nos dijo, no, no, nos empezó a explicar, ¿no? Y no que estas son las células de cebolla y las células vegetales son diferentes a las animales, tienen todas estas partes, bla, bla, bla. Y todo su entusiasmo y la forma en la que estuvo explicando es lo que me motivó a estudiar biología, lo que me enamoró
de la biología, es que hay un mundo, pero un mundo enorme en lo pequeñito y en lo grande, ¿sabes? En las estructuras chiquititas, que no podemos ver a simple vista. Y el conocimiento, la impresión y saber que hay algo más ahí, más allá de lo que podemos ver a simple vista, es lo que me motivó a estudiar biología. Oh, sí. Como mujer, ¿ha sido difícil tu carrera? Sí, sí y no. En general sí, porque, perdón, tengo un poquito de catarro. Sí, porque en general hay muchas barreras para las mujeres en la ciencia. En primera, porque desde chiquitas a nosotras se nos enseña más, se nos inculca más el hecho de que las niñas tienen que ser princesitas, que tienen que ir a la cocina, que hacer cosas más así, ¿no? Ser mamás. Y no, y te digo, en mi familia, o por lo menos mi papá me enseñó mucho a que la ciencia es buena y todo eso, a estudiar. Pero en otras familias no es así, y en otras familias pues crecen niños y niñas con las que tú convives y que tratan de apagarte, ¿sabes? Y todo esto llega hasta la carrera. En la carrera sí me tocó pelearme, o bueno, no pelearme, porque no soy muy así, pero sí discutir un poco o confrontar a gente que era muy machista, no sé si okay. Y que a las mujeres no las quieren en la ciencia. Exacto. Uh-huh. Entonces, ahí fue en donde sí estuvo un poco difícil para mí llegar a ese punto en donde siempre se me inculcó que se puede hacer todo lo que quieras hacer en la vida si trabajas, pero llegar a un punto en el que alguien muy diferente a ti, con tu pensamiento diferente, llega y te quiere poner una traba, o te quiere hacer sentir mal, o te quiere hacer sentir menos. Entonces, ahí fue un poco difícil. Y pues creo que todo este sentimiento sí lo compartí un poco con varias amigas de la carrera, pero pues cuando tú eres constante, cuando le echas ganas, cuando te gusta lo que haces y cuando quieres hacer algo bien, pues no importa eso. Le tienes que hacer tienes que echarle un poquito más de ganas, o tienes que ser fuerte, un poquito más fuerte, Sí. pero se puede lograr. Sí. Qué bueno que no te pasó pues nada en lo físico y que estás bien. Daniela, ¿qué es Genialab? Genialab. Genialab es una página en la que nos dedicamos a difundir ciencia, esa ciencia que puede ser tan difícil para entender, divulgar esa ciencia en palabras más comunes, que puedan ser más fácil de entender. Y además lo que queremos hacer es empoderar a las mujeres, a las niñas, a las mujeres, a que se conviertan en científicas, o por lo menos a que conozcan a estas científicas. Porque a lo largo de los años, de toda la historia de la ciencia, han habido muchísimas mujeres científicas que han sido opacadas por sus colegas hombres, precisamente por esta brecha de género, este impedimento de hombre-mujer que ha existido a lo largo de todo el tiempo y a lo largo de toda la vida. Y entonces lo que queremos es dar a conocer a esas científicas que
que casi no se conocen. Y con esto poner el ejemplo, poner muchos ejemplos de que las niñas también pueden hacer ciencia. Y porque menos del 30% de investigadores mundialmente son mujeres. Entonces, por eso estamos tan interesadas en divulgar todo esto. Muy bien. ¿Qué actividades realiza Ingeniera para llevar la ciencia a los niños y jóvenes? Lo que hacemos es básicamente infografías, publicaciones infográficas en donde explicamos la ciencia, diferentes temas de la ciencia, desde el coronavirus, vacunas de coronavirus, hasta, por ejemplo, apenas hicimos una publicación de ansiedad, que es un trastorno mental, de educación, de salud mental. Entonces, tratamos de abarcar muchos temas para explicarlas, llevarlos a los niños, a los jóvenes, a toda la gente en general. Y apenas en abril, para el Día del Niño de México, hicimos una conferencia con 5 científicos y juntamos eran alrededor de 35 niños, en la que, hicimos la conferencia, juntamos a estas personitas y todos los niños le podían hacer preguntas a los científicos. Entonces, a todo esto le llamamos, hicimos un gran evento, no nada más nosotras, hicimos colaboración con otras páginas de divulgación científica, una que se llama Bicho Planeta, otra que se llama Sororas en la Ciencia y otra que se llama Cúmulo Científico. Entonces, hicimos un gran evento en donde fue de 2 semanas, entonces publicábamos varias cosas dirigidas especialmente a los niños. Hicimos videos, publicaciones, actividades, manualidades y todo para llevar la ciencia a los niños. Y al final acabamos con esta conferencia. Y estas son algunas de las actividades que hacemos. Estamos planeando, seguimos con estas ideas de ir haciendo estas cosas, este tipo de eventos para los niños. Muy bien. Daniel, ¿cuál es tu ser vivo favorito? Mi ser vivo favorito híjole, tengo muchísimos seres vivos favoritos. Los leones me gustan mucho. Bueno, sí, todos los leones me gustan mucho. Y esta familia de gatitos, de felinos. Y de plantas me gustan mucho las algas. Las algas son muy bonitas. Sí, bueno, te tendría que decir uno de cada uno. Sí. Qué padre. Si tuvieras un poder, ¿cuál sería y por qué? Santa madre de Dios. Un poder. Volar. Sí. Me gustaría mucho volar. Porque, pues no sé, admiro mucho a las aves. También esos, los cardenales rojos también es otro de mis seres vivos favoritos. Y las admiro mucho porque se desplazan de un lugar a otro muy rápido y pueden recorrer distancias larguísimas, enormes, cuando migran. Y de un lugar a otro y cómo ellos tratan de ver los lugares más idóneos para
para ellos, para las diferentes etapas de su vida. Y pues sí, me gustaría hacer todo eso. ¡Uy, qué padre! ¿Tienes algún científico al cual admires? Sí, tengo muchas. Rosalind Franklin es una de mis principales y más admiradas científicas. Rosalind Franklin fue la persona que ayudó a descubrir la estructura del DNA, del ADN. Y ella sí batalló más siendo científica, para ser científica. Fue contra su familia y todo eso, contra las personas que le decían que no podían o que no era buena para eso. Ella lo que hizo fue tomar una partícula pequeña de DNA y tomarle una foto. Y eso contribuyó a saber que el DNA tiene, bueno, es una doble hélice. Y pues sus colaboradores, su mentor, por decirlo, que se llama Maurice Wilkins, tomó esa foto y se la llevó a otras personas que son los que son más conocidos por el descubrimiento del DNA, que son Francis Crick, perdón, y Watson y Crick, y pues ellos se tomaron el crédito, sin darle nada de crédito a Rosalind. Y pues desde que conocí su historia, fue una de mis grandes admiraciones. Sí, qué padre. Si te encontraras el genio de la lámpara maravillosa y solo te concediera un deseo, ¿qué le pedirías? Uy, bueno, ahorita, en este momento, en ese preciso momento, que ya no haya coronavirus. Sí. Pero sí sería más, yo creo que sí sería que la educación fuera mejor en México y en el mundo, y que hubiera menos discriminación en todo el mundo. Sí, la verdad, sí. Daniela, ¿cuáles son tus planes y proyectos a futuro? Pues mis planes, como te decía al principio, es entrar al posgrado en neurociencias, convertirme en neurocientífica, investigar alguna enfermedad neurodegenerativa, no sé, como esquizofrenia, Huntington, o alguna otra relacionada con este tipo de enfermedades. Y pues ya contribuir al conocimiento científico lo más que se pueda, tratar de llegar al mayor número de personas que se pueda, poder ser mentora, poder ser, mentora de personas para poder guiarlas, poder ayudarlas en su camino en la ciencia, divulgar que la ciencia es muy chida, bueno, muy genial, la ciencia es muy interesante, la ciencia es muy, muy bonita. Ayudar a los niños, a las niñas, a los niños, abrir espacios para ellos, para las niñas y los niños, seguir abriendo este tipo de espacios para seguir fomentando su curiosidad. Sí. Y pues estos serían mis planes, mis proyectos. Sí, todavía hay mucho, pero sí. Sí,
¿Nos puedes dar tus redes sociales para que más niños y más personas conozcan el trabajo que realizas en Genial Lab? Sí, pues en Instagram estamos como Genial Lab, Genialab, con un guión bajo al final, y en Facebook como Genial Lab, no, así nada más. Muy bien. Daniela, ¿qué propones para que más niños y niños se acerquen a la ciencia? Que desde en casa los padres podamos fomentar esta curiosidad de los niños, tratar de no apagarla, tratar de no extinguir su llamita que apenas está creciendo. ¿Y cómo hacer esto? Pues tratar de responder las preguntas que nos hacen sin el miedo de no saber qué contestar. Porque sí, los niños pueden hacer preguntas muy interesantes, muy, muy interesantes. Y a veces los papás, los adultos, tenemos miedo de que no sabemos qué contestarles. Y eso es normal, porque muchas personas, o no todos podemos saber todo. Y siempre va a haber algo nuevo que aprender. Entonces lo que podemos hacer sería investigar. Hay internet ahorita, entonces en internet, en libros y todo. Afortunadamente la información cada vez está siendo más accesible para todos. Entonces sería esto, investigar para tratar de responderle las preguntas a todos los niños. Y no decirles como ¿por qué si nos preguntan por qué el cielo es azul? Pues porque así es, nada más, porque así tiene que ser, o porque el pasto es verde, pues porque alguien lo pintó de verde y solo porque decidió eso. Sino irnos más allá, ¿sabes? Investigar para fomentar esa curiosidad de los niños. Y pues sí, básicamente eso sería algo que yo propongo siempre, que siempre trato de decirle a todas las personas que conozco, porque es algo que podemos hacer. Sí. Muy bien. Bueno, Dani, fue un gusto en conocerte y gracias por la entrevista. Estuvo muy padre, interesante y me gustó mucho. Y espero que a ti también te haya gustado. Sí, a mí también me gustó muchísimo. Muchas gracias a ti por invitarme. Sí. Muy bien. Muchas gracias, Dani. Fue un gusto en conocerte. Gracias. Adiós.